nuevo, hermanos, a la carta a los Hebreos. Sabe que estamos ahí, ¿verdad? En la carta a los Hebreos. Y estamos desarrollando una serie que viene producto de lo que el autor a los Hebreos, el Espíritu Santo, a través del autor a los Hebreos, nos está enseñando. Y la serie yo la he llamado así: características de madurez e inmadurez espiritual. Recuerda que les he dicho, amados hermanos, que lo que vamos a estar haciendo es un ¿qué? Un test, exactamente, un examen, ¿verdad? Un análisis, ¿verdad? Nos vamos a estar haciendo conforme a los principios de la palabra de Dios. ¿Con qué fin? Eso es muy importante, ¿no? ¿Con qué fin? Simplemente para pensar, bueno, yo en esto todavía soy inmaduro y entonces pues me entristezco y me echo a llorar y me deprimo y no, para nada. Más bien tenemos que ver que si en algo somos inmaduros es que tenemos un reto, y el reto es que el carácter de Cristo debe de ser formado en nosotros. Y debemos de ver entonces la vida en Cristo como eso, como un reto, ¿verdad? Con el ánimo, con la fortaleza, con la sabiduría del Espíritu de Dios, para entender que debemos de ir hacia la meta. Y la meta es que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. No andamos persiguiendo otra cosa. Amén. No perseguimos con estas enseñanzas, con estas predicaciones, hacer sentir mal a alguien o levantarle el ego a alguien. No, que Dios nos guarde, hermanos. No, si en algo usted o yo nos sentimos identificados, ya sea en madurez o en inmadurez, es número uno, para darle la honra y la gloria al Señor, y para saber que aunque tengamos algo de madurez en alguna área de nuestra vida, todavía hay mucho camino por recorrer, todavía hay mucho que tenemos que aprender, mucho a lo que tenemos que morir, mucho a lo que tenemos que ir, hermanos, porque solamente pensemos cómo es la imagen de Cristo, perfecta. Y un día tenemos la esperanza que en su segunda venida esa imagen será formada en nosotros de manera plena y seremos semejantes a Él. Pero ahora estamos en un proceso en el que vamos, hermanos, y esto que estamos haciendo es parte de eso. Necesitamos saber, como un reto, qué es lo que yo tengo que madurar en mi vida. ¿En qué todavía yo me estoy comportando como un niño? Vaya conmigo a la carta a los Hebreos en el capítulo 5 y en el verso 13. Ese es el versículo que estamos tomando como versículo lema o base para hablar y hacer este test de diferentes principios, diferentes verdades espirituales. Vaya conmigo ahí al capítulo 5 y al verso 13. Y el verso 13, y vamos a leer el 14 también, dice: y todo aquel que participa de la leche es como inexperto. O sea, el que es inmaduro en la fe necesita lechita, ¿verdad? Necesita alimento que no es un alimento sólido, ¿verdad? Que como hablábamos el otro día, a un bebé usted le da carne a un bebé de 2 meses y lo mata, literalmente lo mata, ¿verdad? Hay que esperar que su organismo se desarrolle lo suficiente como para que pueda comer carnita, ¿verdad? Bueno, esa es la idea que el autor está desarrollando aquí, ¿no? Bueno, vaya conmigo y dice: entonces, si todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, o sea, todavía no tiene madurez, porque es niño, dice, porque es niño, verso 14,
Pero el alimento sólido es para quienes, para los que han alcanzado madurez. Madurez. Dice, para los que por el uso, o sea, por la práctica, por el ejercicio, que tienen los sentidos como ejercitados, ¿verdad? Entrenados, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, partimos de una realidad. Nosotros, en alguna área de nuestra vida, puede ser que todavía somos inmaduros. Pero puede ser que en algunas áreas de nuestra vida ya vamos teniendo algo de madurez, ¿verdad? Pero recuerda lo que hablamos hace unos domingos atrás. La voluntad de Dios es que nosotros caminemos ¿cómo? ¿De qué manera? Firmes hacia la madurez, que no claudiquemos, que no nos devolvamos, que no titubeemos, que no nos quedemos ahí como si sí o si no. Camino, no camino, me comprometo o no me comprometo, no. Eso no es lo que Dios quiere, esa no es la voluntad de Dios para ninguno de sus hijos. La voluntad de Dios es que nosotros caminemos firmes, sin fluctuar, sin dobleces, sin dejarnos llevar, amados hermanos, por las circunstancias. Las circunstancias son muy volátiles, hermanos. Vienen, las enfrentamos y a como vienen, se van, pasan. Amén. Pero los principios del reino de los cielos, dice la palabra, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Ven qué hermoso, hermanos. Así es que esa es la voluntad de Dios para nosotros, para usted y para mí. Vamos a continuar con este test. Y la semana pasada, el sábado propiamente, vimos a ver que la señal de madurez, ¿cuál es? La primera que vimos. ¿Cuál es la primera señal de madurez en alguien que va entendiendo por dónde caminar, cómo tiene que caminar? ¿Cuál es esa característica? ¿Qué lo caracteriza? ¿Perdón? Persevera, ajá. Pero recuerde que el principio era que persevera porque todo lo discierne desde la palabra de justicia. O sea, pone la palabra de Dios en cada aspecto de su vida, en cada cosa, Él pone la palabra de Dios. Recuerda que dice que ya no nos dejemos llevar por los pensamientos de este siglo, sino que renovemos nuestra mente, dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 1 y 2, que tenemos que renovar nuestra mente para poder aprender a discernir el bien del mal, ¿verdad? Ok, entonces hoy vamos a profundizar un poco más qué significa eso, ¿verdad? Hoy vamos a empezar a profundizar un poco más. Yo digo, vamos a hilar más fino, ¿verdad? A hilar más fino, ¿verdad? ¿Qué significa eso de que el maduro espiritual todo lo mide por la palabra de Dios? Bueno, el primer punto esta mañana es que el maduro, pone los principios de la palabra de Dios, escuche bien, por encima de sus deseos y opiniones. Sus deseos y opiniones. Él pone los principios de la palabra de Dios por encima, se ajusta a ellos, se aferra a ellos y va desplazando los deseos y las opiniones que no se ajustan a la palabra de Dios. El maduro espiritualmente, amados hermanos, no solo pesa las cosas con la palabra de Dios, sino
como ya lo dije, tiene claro que los principios de la palabra de Dios son más importantes y son los que tienen que prevalecer. Para el maduro en la fe, es más importante, escuche bien, cuidar el principio de la unidad que sus metas y deseos y logros personales. Generalmente los seres humanos en nuestra naturaleza caída, en nuestra naturaleza, sé que es una redundancia, pero lo voy a decir, natural, ¿verdad? Tenemos la tendencia de querer interponer nuestras opiniones, nuestras metas y deseos por encima del principio de la unidad. La palabra de Dios es clara que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como parte del cuerpo de Cristo, debemos de guardar la unidad que Dios nos ha dado. Dios nos ha salvado cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados y nos ha puesto en su cuerpo y nos ha puesto en una unidad espiritual. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3, para que usted y yo veamos que en primer lugar nosotros no podemos crear la unidad del Espíritu, porque es del Espíritu y habla de algo sobrenatural, de algo espiritual y sobrenatural, por lo tanto. Pero hay algo en lo cual nosotros sí somos responsables, amados hermanos y hermanas, y es de cuidar esa unidad, de velar para que esa unidad no se vea, hermanos, amenazada, no se vea afectada. Vaya conmigo y lea conmigo, y dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, ¿de qué manera? Como es digno de la vocación. La vocación es el llamado que Dios nos ha hecho, en la forma en que Dios quiere, para el propósito que Dios nos ha llamado. Y él dice: con que fuisteis llamados con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Qué es lo que nos da esa capacidad de soportarnos los unos a los otros? El amor. El amor que dice que ha sido derramado en nuestros corazones. Ya el amor de Dios ya está. Sí, ya está en nuestros corazones. Por lo tanto, entonces Pablo sigue diciendo y dice, verso 3: solícitos, dispuestos, entregados en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El vínculo es aquello que sostiene, es aquello que amarra. La paz entre nosotros, hermanos, no podemos dejar, hermanos, que la paz de Cristo entre nosotros se vea afectada bajo ninguna circunstancia. O sea, nosotros tenemos que entender que por encima de cada uno de nosotros hay un principio, y es el principio de la unidad. Y el principio de la unidad, como ya dije, nosotros no lo podemos crear. Nosotros no fuimos el que lo hicimos, nosotros no lo creamos, nosotros no nos injertamos a nosotros mismos en el principio de la unidad. Fue el Espíritu de Dios el que lo hizo. Pero lo que sí, usted y yo tenemos como delegado de parte de Dios, como una responsabilidad, es cuidar esa unidad. Ahora,
No lo tengo acá en mis notas, pero se me ocurre pensar, ¿será que hay cosas que atentan contra la unidad? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas atentan contra la unidad? La murmuración, la envidia, el rencor, los celos, la falta de comunicación, el no ser transparentes, el no decirnos las cosas, no decir las cosas a la persona indicada, sino ir a decírselas a otra persona que no es, con la que yo me ofendí, con la que yo me siento herido, ofendido. El egoísmo, ¿se dan cuenta, hermanos? Y si aquí siguiéramos, nos dan la 1 de la tarde y las 2 y las 3 y las 4 sacando, y las 5 sacando cosas que atentan y pueden atentar contra la unidad del Espíritu. ¿Se da cuenta por qué nos es puesta este encargo de parte de Dios, del Espíritu Santo, de que tenemos que cuidar la unidad del Espíritu de Dios con celo? ¿Se da cuenta? Porque mientras estemos en esta carne todavía nos vamos a ver tentados a poner nuestros deseos, nuestras metas, nuestros propósitos por encima de la unidad del Espíritu. Y por encima de la unidad del Espíritu no puede haber nada más. Ante ese principio, ante esa verdad, tiene que morir, hermanos, todas esas cosas que atentan contra la unidad del Espíritu. Pero fíjese que ninguno de nosotros estamos vacunados en el sentido de que ya tenemos algún grado espiritual por el cual podamos decir, ya a mí eso no me afecta, ya yo no soy capaz de murmurar contra mi hermano, ya no soy capaz de poner mi egoísmo por encima de la unidad con mi hermano, ya yo no soy capaz. No, amado hermano, puede ser que hayamos alcanzado cierto grado de madurez, pero déjeme decirle, todos nosotros en todo momento nos podemos ver tentados a poner cualquiera de estas cosas, o súmele todo lo que usted más quiera sumarle, por encima del principio de la unidad espiritual. ¿Se da cuenta por qué es que Pablo dice, todos sed de un mismo pensar? ¿Se da cuenta? Porque Dios es unidad. El Padre y el Hijo son uno. Y en ellos, ni el Padre, ni en el Hijo, ni en el Espíritu Santo hay nunca, absolutamente nunca, ninguna división. Es importante que usted y yo entendamos que la unidad es la que tiene que reinar, porque en la iglesia, porque es la que reina en el reino de Dios. La división es la que reina en el reino de las tinieblas. Cada vez que usted y yo nos permitimos atentar contra el cuerpo, estamos actuando del lado de las tinieblas y no de la luz. Y no estoy diciendo que por eso usted sea un hijo del diablo, ni estoy diciendo eso. Estoy diciendo, está actuando y está haciendo lo que el reino de las tinieblas ama, que es la división. ¿Se da cuenta? No hay principios intermedios. No hay colores grises. Usted, Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Este es el reino de la luz, hermanos. En el reino de la luz solo debe de imperar los principios del reino de la luz. Usted y yo no podemos estar en unidad y a la vez divididos, o medio unidos y medio divididos. En el tanto en que nosotros, amados hermanos, permitimos la división en nuestro corazón, porque ahí es donde está, en el corazón.
no nos hagamos, hermanos, perdonen los rusos. Usted me entiende lo que quiero decir, ¿verdad? Cuando digo no nos hagamos los rusos. No nos hagamos los inocentes. La división está en el corazón, hermanos. La división está en el corazón. Entonces, a ver, el test, el examen. ¿Qué es lo que abunda en nuestro corazón? Porque el maduro ha entendido que el principio de la unidad tiene que estar por encima de mis metas, de mis deseos, de mis planes, de lo que yo quiero, que es que yo pienso, que es que a mí me parece, que no sé cuánto, que no sé qué. Pero la pregunta es, ¿y el resto del cuerpo qué piensa? ¿Se da cuenta? Bueno, midamos nuestro corazón. ¿Qué es lo que se quiere salir de nosotros? ¿Qué es lo que quiere, como la bestia que no quiere ser domada, quiere saltar de nosotros y quiere lograr su propósito? ¿Qué es? El que mis metas sean lo más importante, mis deseos, mis propósitos. Bueno, ahí es donde está la gran diferencia del maduro y del inmaduro. Hay una carta de todas las cartas que el apóstol Pablo escribió que en este sentido a mí me llama muchísimo la atención. Y ya yo sé que ustedes saben cuál voy a decir. Es la carta a los Corintios. Porque cuando usted estudia la carta a los Corintios de manera exhaustiva, de manera profunda, usted se ve en el fondo, hermanos, la conducta de estos hermanos en su mayoría era de división. Tan solo el hecho de que la congregación estaba dividida como en 4, hermanos. ¿Sí? Había unos hermanitos espiritualísimos de la iglesia, porque estas cosas se disfrazan de espiritualidad. E incluso hay lugares donde hasta la gente hasta profetiza bajo ese principio. Y dice supuestas profecías. No, dice el Señor que aquí lo que hay que hacer es esto, ¿verdad? Y lo que está hablando es su corazón inmaduro que quiere imponerse, que quiere que se haga lo que él cree que ahí se tiene que hacer, ¿verdad? Pero vuelvo a preguntar, ¿y el resto del cuerpo qué discierne? ¿Y el resto del cuerpo qué piensa? Porque Dios obra, ¿cierto? Hay un liderazgo en la iglesia puesto por Dios, pero al fin y al cabo es un asunto de cuerpo, hermanos. Es un asunto de cuerpo. Eso es lo que tiene que prevalecer. Entonces, el maduro en la fe ha ido entendiendo eso. Y cuando hay alguna meta personal, cuando hay un deseo personal, cuando hay alguna cosa de sus sentimientos, de sus pensamientos, de sus deseos, que no es acogida por el resto del cuerpo, ¿qué hace el maduro? El inmaduro zapatea, hace berrinche, se entristece, se enoja, anda por aquí, por allá diciendo, viste lo que hizo, viste lo que hicieron, viste lo que están haciendo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? El maduro no, hermanos. El maduro, si tiene que hablar, habla y dice, vea, a mí me parece, esta es mi opinión. Pero al final, para él, para el maduro, es más importante la unidad del cuerpo, que al final se haga lo que yo quiero que se haga. Entonces revisémonos. Revísese usted, amado hermano, mi amada hermana. No se autoengañe. No vuelva a ver al que está a la par ni al que está atrás. Véase para adentro y piense. ¿Qué pasa cuando mis ideas no son lo que prevalecen en el accionar, en el desarrollo
de la iglesia local. ¿Qué pasa? ¿Cómo me comporto? ¿Qué siento? ¿Qué hablo? ¿Qué digo? El maduro dice: Señor, yo hablé, yo dije, pare de contar, hágase tu voluntad y no la mía. El inmaduro no. Ese se queda enojado, ese se queda resentido, ese se queda todavía, su carne todavía es como una bestia que no ha sido domada y está ahí pegando brincos. ¿Han visto a un potro salvaje o a uno de estos en Estados Unidos, a un bronco, que le llaman un bronco, ¿no? ¿Cómo cuesta que le logren, hermanos, lo logren montar y que se quede quieto y que le puedan poner la silla y todo el asunto? ¿Cómo cuesta? Vea, hermano y hermana, así es la naturaleza caída. Su naturaleza caída solo el Espíritu de Dios la puede domar, en el tanto usted y yo estemos dispuestos a morir a ella. ¿Por qué nos cuesta tragar? Nos cuesta tragar grueso, como decimos. ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta quedarnos callados? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta quedarnos callados y no andar murmurando y no andar ahí, hermano, diciéndole a la persona equivocada que no me parece? ¿Por qué no le dice al pastor? ¿Por qué no le dice al líder? ¿Por qué no le dice a la persona indicada? ¿Por qué no es más sincero, más sincera y le dice: yo necesito hablar con usted y porque a mí yo tengo algo que decir? Pero no con el ánimo de imponerse, sino con el ánimo que usted cree de advertir, de hacer saber. ¿Se da cuenta? Recuerda, hermanos, esto no es ni para que usted se sienta tan mal y se achicopale. Ahora diga: ay, no, ya, que vaya, ahora yo no le voy a decir nada. No, hermano. Bueno, si así se siente es porque es señal de que hay inmadurez en nosotros todavía. Tengo que madurar, hermanos. Yo le aconsejo, antes de decir lo que usted no tiene que decir, o yo no diga lo que no tenga que decir, mejor muérdase la lengua. Le va a ser más provechoso morderse la lengua y hasta sangrar que sangrar al cuerpo de Cristo. Porque eso sí Dios no lo permite, hermanos. Eso sí Dios no lo aprueba y eso sí Dios, hermanos, nos traerá consecuencias. A ver, dije la carta a los Corintios, hermanos. ¿Cómo estaban los Corintios? Vamos a pensar, este sector era paulino. Este otro sector, hermanos, tenían pancartas: Pablo, Pablo, Pablo es el mejor líder. Pablo sí es un líder de verdad. A Pablo no le encontraban defectos. Pero vamos a ver, este otro sector, hermanos, estaba ¿con quién? Con Apolos. Qué hombre y qué conocedor de las escrituras. Ese sí es perfecto, ese no tiene nada que señalarle. Y aquí, hermanos, pancartas y todo. Estos rechazaban a Pablo. No, en vez de Paulillo, nada que ver. Pero aquellos decían: no, en vez de Apolo, nada que ver. Y aquí, hermanos, eran pedrinos, 100% pedrinos. Pablo y Apolo no servían para nada. Todo lo era Pedro. ¿Se da cuenta cómo estaba esa iglesia? Estaba infectada con algo que destruye, con algo, hermanos, que ¿por qué destruye? Porque es del infierno, porque es satánico, porque ahí lo que hay es manifestación demoníaca, hermanos, aunque usted no lo crea. Hay cosas aquí que no pensé decir hoy, hermanos, pero yo me dejo llevar por el Espíritu de Dios. Así que yo espero que usted esté tan cómodo como yo me sienta, hermanos. Y si no, que usted hoy agarre eso, hermanos, y lo arranque de su corazón, esa raíz maligna, antes de que lo mate.
porque eso mata. Eso mata. Eso roba la comunión con Dios. Es que yo no puedo estar adorando a Dios, hermano, pero hiriendo a su cuerpo a la vez. Y Dios no está conforme con eso, hermano. Yo no puedo estar hiriendo el cuerpo de Cristo y adorando al Señor. Qué bello eres, Señor. Pero, y dice el Señor, ¿y mi cuerpo? Lo estás hiriendo, lo estás dañando. Con tu orgullo, con tu soberbia, con querer interponerse, que sea más importante tus metas, tus deseos, lo que usted piensa, tu sabiduría, etcétera, etcétera. ¿Están contentos, hermanos? Qué hermoso, ahora es cuando la palabra de Dios nos confronta. Si yo sé que posiblemente pudiera ser, no digo, no sé, no aseguro, pudiera ser que en algunos de nosotros está como hirviendo una lava ahí ardiente, hermanos. Consecuencias que ya la iglesia de Corinto estaba viviendo. Aparte de divididos y aparte de todo eso, estaban viviendo dos consecuencias graves. Y Pablo lo dice en el capítulo 11 de la primera carta. Algunos estaban enfermos y otros ya las enfermedades los habían matado. Pastor, pero es que todos nos enfermamos y todos nos morimos. Sí, pero una cosa es enfermarnos y morirnos, porque esa es la realidad de esta carne, de este cuerpo. Y otra cosa es cuando es la mano de Dios la que se extiende hacia su pueblo para hacer juicio para traer al arrepentimiento a las personas. Entonces, amados hermanos y hermanas, mire, el principio de unidad, hermanos, es un principio que debe de ser inviolable por nosotros, porque el principio de la unidad manifiesta el carácter mismo de Dios. Ese es Dios. Dios no está dividido. Padre, que ellos sean un montón, no, que ellos sean uno, como tú, oh Padre, y yo somos uno. ¿Se da cuenta, hermanos? Ser parte de la iglesia, hermanos, es un privilegio glorioso y único, que no lo puede comprar nadie de ninguna manera, pero a la vez es delicado. Es delicado si nosotros no entendemos, hermanos, lo grave que es violar ese principio de la unidad. Entonces, el maduro, en última instancia, dice, bueno, mi sueño, mi deseo, mi meta, no es lo importante aquí. A ver, ¿a cuánto les gusta el fútbol aquí? Por aquí no hay futboleros. Aquí más o menos dicen, allá no, allá más o menos. Bueno, a ver, pero aunque a ustedes no les gusta el fútbol, lo que yo voy a decir, yo creo que todos lo entendemos. Un jugador viene en la liga, no vamos a tomar colores aquí, Dios guarde, porque entonces eso no. No, en un equipo, en la selección de Costa Rica, para poner la Sele que está, todos, verá, queremos que la Sele gane. Hasta los que no les gusta el fútbol, yo los he visto apuntarse cuando la Sele fue al Mundial en el 2014, compramos banderas, camisetas y andamos pitando y andamos felices porque la Sele estaba haciendo lo que estaba haciendo, ¿sí? Bueno, pero en el equipo que sea, viene un jugador, hermanos, y está en su noche y hace doblete de goles o es un jugador fundamental en el gane de su equipo, y entonces luego vienen las cámaras y luego vienen, ¿verdad?, a entrevistarlo, y es que usted fue esencial para ese gane y es que no sé cuánto. Y ustedes han oído lo que los jugadores por obligación o por convencimiento dicen, humildemente:
dice, bueno, yo no me concentro tanto en mis logros personales, sino que aquí lo importante es que el equipo ganó. Sea como sea, ¿qué es lo que ese jugador está haciendo? ¿Qué está poniendo por encima? Su gloria personal, sus logros, sus deseos, ¿o los de quién? Los del equipo. Bueno, es para que podamos entender, hermanos, que así tiene que funcionar y mucho más el principio de la unidad en la iglesia. Aquí lo importante es que el reino de los cielos crezca. Aquí lo importante es que la iglesia local vaya hacia donde Dios la quiere llevar. Si Dios en su gran misericordia me quiere usar a mí o a usted en alguna de las cosas, que de hecho así es, y eso es lo que Dios quiere, bendito y alabado es su nombre. Pero aquí no estamos, hermanos, para hacer las figuras. Ni el pastor, ni ninguna persona está para hacer la figura del partido, la figura del campeonato, la figura de... No, hermanos, aquí solo hay un nombre que es sobre todo nombre y que tiene que resonar y que tiene que ser el que es glorificado, y es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén o no amén. Así es, hermanos. ¿Se da cuenta? El maduro entiende eso y se goza. Y cuando llega otro que predica mejor que él, dice, bendito y alabado el nombre del Señor. ¿Ah? Pero el inmaduro, cuando ve a otro que hace mejor o que tiene más capacidad dada por el Espíritu de Dios, ¿qué hace? Se enoja, se molesta, lo ve como una competencia. Ese es otro término que usan ahora mucho en el fútbol. Hemos traído a este equipo una sana competencia. Pero ¿sabe qué? Aquí no estamos compitiendo. Aquí estamos luchando juntos contra el reino de las tinieblas. Aquí estamos luchando juntos contra todo eso que atenta contra la unidad del cuerpo de Cristo, hermanos. Aquí no estamos buscando otra cosa que el nombre de Cristo sea glorificado, y el maduro eso lo entiende. El maduro lo entiende. Y el maduro dice, bueno, no importa. No importa, no escucharon mi opinión o no escucharon mi idea, pero eso no importa. Porque si el cuerpo está caminando, si el cuerpo está vivo, si el cuerpo está funcionando, bendito y alabado es el nombre del Señor. ¿Se da cuenta, hermano? A ver, test, examen. ¿Es eso una realidad en nosotros? ¿Somos así? ¿O estamos en proceso? Puede ser que estamos en proceso, estamos tomando la decisión de digerir y de tomar estas decisiones y decir, aquí lo más importante es el cuerpo, no yo. Y después, en última instancia, no el cuerpo, sino Cristo. Amén. Número 2. Dije que íbamos a hilar más fino, ¿verdad que sí? ¿Qué tan fino creen que está? ¿Necesitamos más fino? ¿Una puntada más fina? ¿Sí? Porque para eso la palabra de Dios también, hermano. Es para dejar en evidencia no solo nuestras cosas buenas, sino nuestras cosas malas. ¿Con qué fin? Con el fin de arrepentirnos, con el fin de animarnos. Nos estamos animando. Dios hoy nos está diciendo, los amo. ¿Sabía usted que cuando Dios nos exhorta y cuando Dios está diciendo, los amo? Porque dura cosa es cuando Dios deja a una persona, camine usted por su lado y yo por el mío. Eso sí es terrible, hermano. Mientras Dios esté exhortándonos y esté animándonos, hermanos, a morir, a dejar esas cosas,
es porque su amor se está manifestando por nosotros. No tiene la finalidad de ponernos el pie encima. No tiene la finalidad, hermanos, de humillarnos, tal cual la humillación humana, que es con propósitos destructivos. No, ese no es Dios. Número 2, para el maduro en la fe, es más importante el principio del amor. Escuche bien, el principio del amor que cubre multitud de faltas en los demás, que reclamar sus derechos por ser ofendido por otros. Todos nosotros ofendemos muchas veces de palabra o de hecho, y todos nosotros vamos a ser ofendidos por otros posiblemente muchas veces. ¿Cierto? A ver, ¿cierto? ¿Cierto, hermanos? ¿Sí? Tal vez te dicen, no, pastor, usted me está ofendiendo en este momento a mí. Puede ser que alguien lo vea así, de esa manera. No vea que es la voz de Dios, no vea la palabra, sino vea que yo lo estoy ofendiendo. Bueno, ya les dije, hermanos, ese no es el fin. Pero para el maduro en la fe es más importante el principio del amor, que cubre multitud de faltas en los demás, que estar reclamando sus derechos por ser ofendido por los otros. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Dice, y ante todo, dice el apóstol Pedro, y ante todo, tened entre vosotros ¿qué? Ferviente amor. Vea que no dice amor solito, peladito. No, ferviente. ¿Cómo nos tenemos que amar nosotros? ¿De qué manera? Fervientemente. Fervientemente. ¿Y qué más dice el apóstol Pedro? ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón para que nos tenemos que amar así? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué el amor cubre multitud de pecados? Podríamos decir multitud de faltas de los demás hacia mí y de mí hacia los demás, porque esto es así, hermanos. ¿Sí? Entonces, mire, lo que el apóstol Pedro está diciendo es que cuando ponemos el principio del amor por encima de amarnos tanto a nosotros mismos más que a los demás, ese amor que ha venido de Dios es capaz de pasar por alto en los demás sus faltas contra él. O sea, cubre multitud de faltas. No habla Pedro aquí, siempre se me confunde Pedro, Pablo. Los hermanos Pedro, Pablo se me confunden mucho, ¿verdad? Ahí me disculpan ustedes. Hermanos, mire, no habla de alcahuetear. Amor no es alcahuetería. Dios no es un alcahueta de nadie. Por eso es que aparecen todos los pecados de todos los hombres en la Biblia. Y Dios no es como ciertas religiones o ciertas acciones humanas que cuando uno de los suyos peca, lo meten dentro de un rincón, lo esconden y lo mandan para otro lado y andan viendo a ver cómo le ocultan el pecado. No, ese no es Dios. ¿Por qué los pecados de David están escritos aquí, por ejemplo? Cuando David es un tipo incluso de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios no tiene argollas con nadie. Y Dios es un Dios veraz. Y cuando nosotros hacemos lo bueno, Dios dice, hizo lo bueno. Y cuando hicimos lo malo, Dios dice, hizo lo malo. ¿Se da cuenta? No tiene el propósito de avergonzar ni de minimizar la memoria de David, sino que nosotros aprendamos. Que nosotros aprendamos, amados hermanos y hermanas. Entonces, mire,
Esto no se trata de alcahuetear. Amor no es alcahuetear. Lo que él está diciendo es que no debe de haber en nosotros la actitud carnal de que el que me la hace me la paga. ¿Ha escuchado usted ese término? A mí el que me la hace me la paga. Eso es lo que es abominable a los ojos de Dios. Y a veces en la iglesia puede ser que por nuestra inmadurez un hermano haya hecho algo que me ha ofendido, e incluso puede ser que ese hermano me ha pedido perdón a mí, pero yo sigo diciendo, ya no es igual, ya esto no es igual, porque me la hizo. Y entonces ahí se la voy a tener guardadita, ahí se la tengo guardadita, decía una persona que no voy a nombrar su nombre, pero una persona que conocí por muchos años. Y esa persona decía, ahí se la tengo guardadita. ¿Se da cuenta? Y la otra persona o no se dio cuenta de que había cometido una falta en contra de esa persona, o se dio cuenta y le pidió perdón, pero esa persona decía, ahí se la tengo guardadita. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro? Que el amor logra en nosotros cuando dice que cubre multitud de faltas. ¿Sabe qué, hermanos? Lo que está diciendo, entre otras cosas, Pedro, que cuando ponemos el principio del amor por encima de nuestro resentimiento, ¿sabe que en última instancia nosotros tomamos la decisión y Dios nos da la capacidad de perdonar, y aquello es como si ya no hubiera pasado? Estoy hablando no de cuestiones a alguien, porque aquí puede alguien empezar a cuestionarme y decirme, bueno, pastor, pero si es el esposo que le dio a la esposa y casi la mata. No estamos hablando de otra cosa. Yo estoy hablando del común vivir de los hermanos, que alguien se equivoca, que alguien dijo, que alguien hizo un comentario, que alguien hizo algo y me ofendió, y el asunto es que para el maduro el amor está por encima. Entonces, como parte del amor, ¿sabe qué hace? Lo que la Biblia dice. Va y se lo dice la persona. ¿Con qué fin? ¿Señalarlo y hacerlo sentir mal? No, fíjese, eso es carnal, eso es inmadurez. No. ¿Con qué fin? Con el fin de conciliar y de que la unidad del espíritu vuelva al vínculo de la paz. El maduro no puede tomar la cena del Señor dividido. Los corintios sí, porque eran inmaduros y llegaban a la cena del Señor con sus garrafas de vino, porque dice que algunos hasta borrachos salían de ahí, con su montón de comida, hermanos. Allá estaba el hermanito que no tenía para comer, y ellos no se les caía, hermanos, un vasito de vino, una copa de vino, porque estoy hablando del vino porque el vino era parte de la alimentación de los judíos, ¿no? Del pueblo hebreo. Bueno, resulta ser, amados hermanos, que los hermanos de Corinto tomaban la cena del Señor como si nada estuviera pasando. ¿Se da cuenta? Y cuando celebramos la cena del Señor, hermano, ¿qué celebramos? Entre otras cosas, nuestra redención, pero también esa redención ha traído una unidad en el cuerpo, que amamos al Señor, que nos amamos. Estamos celebrando que hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir, donde hay odio, donde hay resentimiento, donde hay todo eso, el yo no perdono, el yo no sé cuánto. Y ahora es aquí, en el cuerpo de Cristo, es, sí, hermano, me ofendiste, sí, se te pasó la mano, sí, me hiciste sentir muy mal, sí, pero te perdono.
¿Y qué dice la palabra de Dios? La psicología dice, pobrecito, para que usted se sienta bien, usted se ha desgraciado por estar guardando resentimiento. Eso dice la psicología. Sé que a veces a alguien no le gusta que diga esto, hermanos, pero esa es la realidad. Eso dice la psicología. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Dios? Es por mí, es por el que estoy ofendido, es por mí que tengo que perdonar. De la manera en que Cristo os perdonó, perdónense unos a otros. De la manera en que Cristo os perdonó, es por Cristo. Es que es una aberración contra Cristo, que Cristo me perdonó todo lo imperdonable, todo lo impagable, y yo no perdone a mi hermano una cosa que él ha cometido contra mí y que yo no la perdone. ¿Se da cuenta? Afrento a Cristo. Afrento a Cristo. Entonces, amados hermanos y hermanas, el maduro en la fe apela al amor, y el amor da de sobra para cubrir las faltas del hermano. Una vez que yo he ido, una vez que yo le he dicho. Pero ¿sabe qué, amados hermanos? ¿Sabe qué? Tengo que decirlo y con tristeza, hermanos. Esta no es la mayoría de la realidad en la iglesia cristiana. A veces en la iglesia cristiana, hermanos, no hay esa transparencia, no hay esa sinceridad. Preferimos guardarlo. ¿Y alguien se acuerda en la Biblia qué dice que viene después de que yo no perdono? Sucede un fenómeno espiritual, moral en la vida del creyente que no perdona al hermano, que brotando alguna raíz de amargura, muchos sean contaminados. Porque sabe, amado hermano, la persona que se deja contaminar, la persona que se deja que se le haga una raíz de chayote, como digo yo, que la raíz de chayote es riquísima, deliciosa, ¿verdad? Y si no, si a ustedes no les gusta y tienen, me la regalan. ¿Saben qué, hermanos? Que brotando una raíz de amargura muchos se han contaminado. ¿Sabe qué, hermanos? Yo todavía no he conocido a alguien que tenga un corazón contaminado que no ande contaminando a otros. No he conocido a alguien así, hermanos, todavía. No. La persona que está contaminada es muy fácil identificarla. La persona que tiene una semejante raíz de chayote o de yuca o no sé, un tubérculo grandísimo, hermanos, de amargura. Es que no es ni de yuca ni de eso, es de amargura. ¿Sabe qué, hermanos? Anda pasándole el veneno a otras personas. ¿Viste? ¿Te diste cuenta? ¿Te das cuenta? ¿No sabías? Yo te lo informo. Para que oremos. Porque este pastor, este líder, esta persona está tan mal que yo tengo que decirlo. Sí, pero el problema, ¿sabe cuál es? Que no se lo dije a él. Se lo dije al hermano que no tiene vela en ese entierro, en el sentido de que él no es el que lo ofendió. ¿Se da cuenta cómo actúa el pecado de murmuración y de todo esto que decíamos ahora, que atenta contra la unidad, que deja ver que no se actúa en amor, sino en la carne? ¿Se da cuenta? Le doy un consejo pastoral. Si quiere lo toma y si quiere no lo toma. Yo le diría que mejor lo tome. Le conviene. Después de estos años, hermanos, de caminar en la vida cristiana, y después de mis pecados y después de todo lo que usted quiera sumarle, déjeme decirle, yo he llegado a entender
que la única manera, hermanos, de parar la murmuración en la iglesia es cuando una persona llega a decirme algo y que no es conmigo, que esa persona está queriendo arreglar su situación, es con otro. Inmediatamente yo le digo: discúlpeme, hermano, hermana, en el amor de Cristo quiero decirle algo. No me diga a mí, porque yo no soy fulano, yo no soy fulana. Dígale al fulano y reconcíliese con él, porque eso dice la palabra de Dios. Estando tu hermano y él solos, ve y dile a tu hermano. Dile que lo ofendió, dile que te produjo esto, que te produjo lo otro, que te sientes así, que te sientes así. Díselo. Y entonces es donde aplica el amor, y el amor cubre multitud de faltas. Se dan cuenta, hermanos, que si nosotros caminamos en los principios de la palabra de Dios, ¿sabe qué? El diablo no tiene vela en este entierro, hermanos. El diablo no tiene nada que hacer aquí. Y digo el diablo porque eso otro pertenece al reino de las tinieblas. Y Satanás lo sabe, y Satanás lo promueve, y Satanás lo quiere inyectar y lo inyecta. Y así es como las iglesias se han visto divididas y destruidas, y las ovejas han sido dispersadas, hermanos. Y así es como han habido grandes males en la iglesia del Señor por muchos años. ¿Qué nos cuesta? ¿Por qué no somos más sinceros? ¿Por qué? Es porque algo no está bien en nosotros. Algo no está bien. Algo no está bien, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué yo no puedo decirle a mi hermano Mao: me ofendiste, hermano, me siento herido? ¿Por qué? Es evidencia de mi inmadurez, hermano. Soy tan inmaduro, todavía con tendencia tan carnal, que no puedo decirle a mi hermano que él me ofendió, para yo, que él, darle la oportunidad de que él se arrepienta, de que él corrija, y de que yo entonces lo pueda también perdonar, y que él me perdone a mí, etcétera, etcétera, y todo queda ahí. ¿Cómo es posible, hermanos, que vamos a seguir actuando como el mundo entonces? ¿Cómo es posible, hermanos? ¿Cómo es posible? Entonces, ahí se usa la gran diferencia entre el maduro y el maduro. Perdón, el inmaduro y el maduro. El maduro sigue el consejo bíblico, él pone el principio del amor, y en último caso dice: hermano, ¿sabe qué? Te perdono y esta falta queda cubierta. No hay ningún problema. Aquí acaba todo. Y ahora vamos a poder abrazarnos y seguirnos amando como si no hubiera pasado nada. Pero lamentablemente, hermanos, ¿cuántas predicaciones hemos oído de esto? ¿Cuántas? Usted piense un momento, haga matemática un momento. ¿Cuántas predicaciones usted ha oído de esto, hermanos? Pero la pregunta es: ¿y ha tomado esto como un principio para su vida? ¿He tomado yo eso como un principio para mi vida, o sigo actuando de la misma manera? Y creo que estoy bien, y creo que así agrado a Cristo. Qué gran engaño, hermanos. Tenemos que madurar. Tenemos que madurar, amados hermanos. Quitémonos toda careta. Quitémonos toda careta, hermanos, y seamos sinceros. Asincerémonos, confiando en Dios y en que el otro hermano va a tener la madurez para perdonarme si es que yo he hablado mal de él, si es que yo he estado, bueno, ese era el otro punto que hoy no me va a dar tiempo, pero la próxima semana de fijo lo vamos a hablar, porque es esencial en esto que estamos hablando, hermanos. ¿Sabe por qué? Solo le adelanto así un paréntesis, le hago un paréntesis y le adelanto algo.
El maduro no tiene un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener. El inmaduro sí. Y el inmaduro, una de las características de la persona inmadura es que quiere descalificar a los demás porque eso lo hace sentirse bien. Y eso le hace creer que tiene una posición mejor que los demás. ¿Sí? Me tocó, hermanos, escuchar un comentario muy doloroso. Hace unos días, ustedes saben que nuestro hermano John MacArthur pasó a la presencia del Señor. Y pusieron atención a las últimas palabras que él dijo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? O sea, eso es una muerte en esperanza. Es como decir, por ahora tengo que pasar por aquí, ¿verdad? Porque se sabe que la muerte física también es producto del pecado, pero es solamente momentánea. ¿Por qué? Porque morimos en esperanza de que el pecado ya no va a poder enseñorearse de nosotros ni ahora ni en nuestra muerte. ¿Por qué? Porque es como pasar de aquí a allá y luego va a quedar en evidencia que la muerte, que tiene su aguijón, que es el pecado, no va a poder sustentarla, no va a poder darle victoria a la muerte, sino que es algo momentáneo. Bueno, pero ese no era el punto donde iba. El punto es este. Me tocó que escuchar a una persona a la cual honestamente, hermanos, yo he admirado, he seguido y he aprendido mucho de esa persona. Una persona, un teólogo, una persona conocida en el mundo cristiano, muy invitado en programas en diferentes lugares. Omito el nombre, hermanos, pero me decepcionó, sinceramente, hermanos, cuando yo lo escuché hablar de el hermano MacArthur. Y no porque lo idolatro, no porque creo que era perfecto. De hecho, tal vez en algunos puntos doctrinales yo ni siquiera estaba de acuerdo con MacArthur. Pero eso no me da ningún derecho a mí para bajarle el piso, hermanos, y para dejarlo por el suelo. Y eso hizo este hombre. Y me decepcionó, hermanos. Me decepcionó. ¿Y sabe qué? Me hizo entender. No fue ninguna casualidad. Yo estaba haciendo esto, estaba meditando en todo esto, y me hizo entender que este hermano puede tener mucho conocimiento, hermanos, porque lo tiene, pero no tiene madurez espiritual todavía. Una persona madura no hace eso. Además que la pregunta que le hicieron no fue ni siquiera esa. Estaban hablando de la Biblia de estudio de John MacArthur y estaban hablando de la Biblia de estudio de esta otra persona que va a salir próximamente. Esa fue la pregunta. Una Biblia más de estudio. ¿Qué piensas de la Biblia o de John MacArthur y la Biblia que sacó? Hermanos, y lo que dijo después de ahí todo fue bajándole el piso y dejándolo muy abajo. No reconoció la fidelidad de ese hombre, no reconoció la lucha de ese hombre por la verdad de tantos años, de casi 60 años, hermanos, de ministerio. No reconoció, y algunas cosas las dijo para disimular solamente. Eso solo lo hace alguien que tenga mucho conocimiento pero muy poca madurez espiritual. Eso no se hace. Para la próxima semana, hermanos, el cristiano maduro no tiene un concepto más alto de sí que el que debe tener. Él no anda buscando errores en los demás para señalarlos, sino para ayudarlos, sino para animarle, sino para exhortarle con la palabra de Dios en amor. La persona que anda en eso, hermanos, viendo al otro, viendo aquí, descalificando a uno, descalificando al otro, hermanos, esa persona es una persona que puede tener conocimiento de la palabra de Dios, no digo que no, pero sabe que no tiene madurez.
Porque no está poniendo ni el principio de la unidad ni el principio del amor por encima de eso. Está poniendo, hermanos, su ego, su orgullo. Está poniendo por encima, hermanos, eso que le alimenta esa carnalidad, esa falta de madurez. ¿Por qué vivimos tan concentrados en los demás? Si no lo vamos a hacer para bien, no lo hagamos. No me venga a decir que los demás le son un obstáculo a usted para seguir a Cristo. Por favor, no me lo diga, hermano, por favor. No me diga eso, hermano. Eso es lo más vil y burdo que yo he escuchado en esta vida, hermanos. A una persona decirme: es que esta iglesia tiene la culpa, estos hermanos que dan mal testimonio tienen la culpa. Yo a una persona así la considero un cínico, hermanos. Perdón, es un cínico, es una cínica. Porque eso es aberrante, hermanos. Eso no se hace, eso no se dice. Nadie tiene la culpa de que yo esté mal. Nadie más que yo mismo. Nadie más que yo mismo. Si estoy mal es porque yo quiero estar mal. Si estoy mal es porque yo quiero estar mal. Es porque no estoy actuando de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Por eso es que estoy mal. Pero no me venga a decir, por favor, nunca, hermano, si le ocurra decirme: mire, es que esta iglesia no me deja crecer, esta iglesia me tiene así, ve cómo me tiene. Qué cosa más espantosa y terrible, hermano, tener que vivir algo así, ¿verdad? Y ver que esa persona o esas personas, hermanos, no disciernen que lo que están diciendo es hasta una aberración, hermano. No, por favor, hermano. El cristiano maduro, ¿sabe qué? Cuando peca, dice: yo soy el culpable. Y así es que le pongo el pecho a las balas y que venga todas las consecuencias que tengan que venir. Amén. Pero confiando en la gracia, en la misericordia de Dios. No como quien dice: hasta aquí llegué. No, sino como quien dice: yo sé que Dios es bueno y misericordioso, y yo sé que Dios al que se arrepiente, ¿qué dice la Biblia? Lo perdona. Hermanos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Lo que quiere decir, si nos arrepentimos, hermanos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si hemos estado caminando por ahí, hermanos, arrepintámonos a tiempo. No dañemos mal la iglesia de Cristo, porque eso no es jugando. No nos dañemos más a nosotros mismos. Arrepintámonos, hermanos, y reconozcamos que nos falta crecer, que nos falta madurez. Nadie por inmaduro, hermanos, a nadie por inmaduro lo vamos a apedrear, lo vamos a lapidar. Ya no estamos en la ley de Moisés. Amén. Claro, tiene que haber disciplina en la iglesia. Tiene que haber disciplina, hermanos. Pero disciplina en amor, disciplina con propósito. Disciplina ¿para qué? Para que haya arrepentimiento, para que nosotros entonces, hermanos, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, en todo aquel que es Cristo. Porque termino con esto, hermanos, para que oremos, de verdad. Y yo quiero pedirle, hermano, que usted se ponga de en pie y usted se tome la mano con sus hermanos. Yo no creo en esto, hermanos, de estar haciendo pactos, porque eso se ha ido, hermanos, ¿verdad? Por un camino tan horrible y feo. Pero ¿por qué no se compromete a guardar la unidad del Espíritu, hermanos, en el vínculo de la paz? Sí, ¿se atreve a hacer eso? ¿Tiene usted esa determinación en su corazón de decir: Señor, yo voy a hacer todo
lo posible para guardar la unidad de tu espíritu en este cuerpo, en esta iglesia. ¿Sí? Terminé diciendo, hermanos, que nuestra meta es que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. No se vaya bravo, no se vaya resentido. Eso es seña de inmadurez, pero no se vaya así. Ahora, pídale perdón al Señor y dígale: Señor, reconozco mi falta, reconozco mi pecado. Y a mi hermano que está al lado, que representa a esta iglesia, a este cuerpo: Señor, yo decido y me comprometo a hacer lo que tu palabra dice, que es guardar la unidad del Espíritu. Amén. Es más, hagamos algo, hermanos. Hagamos una rueda así dentro de las sillas, no importa, así, venga, vea, así, vea, así. Sí, así, aquí, para que sí. No, mi hermanita Carmen, no, quédese ahí sentada, no. Más bien es, tal vez los hermanos que están detrás, vengan, los hermanos que están detrás. Yo sé que alguien puede decir: pasó, ¿para qué tanta cosa? No, hermano, es que sabe que, aunque sea simbólicamente, pero que en nuestro corazón, en nuestro espíritu, hermanos, nosotros tomemos esas decisiones de decir: Señor, vamos a cuidar nuestro corazón y vamos a cuidar el corazón del hermano. No me voy a atrever a querer poner en mal a otra persona con mi hermano, porque lo estoy contaminando, lo estoy ensuciando. No lo voy a hacer más. Voy a hacer todo aquello que sea de edificación para el cuerpo tuyo. Padre bueno, en esta mañana, Señor, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Aquí estamos, Señor. Tú conoces el corazón de cada persona, Señor. Tal vez algunos de nosotros en algún momento hemos murmurado, hemos hablado mal, hemos contaminado otro corazón con intención plena o sin intención, pero lo hemos hecho. Te pedimos perdón, Señor. Estamos afrentándote a ti, Señor. Estamos diciendo que tu cuerpo no sirve, que tu cuerpo no es bueno. Estamos, Señor, como diciendo que lo que has hecho no es suficiente, Señor. Sí es cierto, todavía tenemos pleitos, contiendas, todavía tenemos cosas que no debemos de tener, Señor. Pero hoy, Señor, esta iglesia, cimiento de fe, se une. Así, de la manera simbólica que estamos uniendo nuestras manos, lo hacemos en nuestro corazón. Y te pedimos perdón, Señor. Perdón por ser inmaduros, perdón por no actuar de acuerdo a tus principios. Hoy hemos hablado, Señor, hoy hemos hablado, Dios, de dos principios: el principio de la unidad y el principio del amor. Y Dios, muchas veces no hemos caminado en esos principios. En nuestra inmadurez nos hemos dejado llevar por nuestra carne, Señor. Señor, ayúdanos a guardar la unidad de tu Espíritu Santo. La unidad que has traído, que has producido en nosotros, Señor. Mira a mi hermano que está al lado. Yo me comprometo, Señor, a guardar el corazón de mi hermano. Yo me comprometo a guardar mi corazón y a guardar el corazón de mi hermano, para que ni yo ni mi hermano se vean contaminados, Señor. Un día que yo no sea un agente de contaminación, un agente de mal, Señor, y esté yo trabajando, Dios, para las tinieblas, Señor. Sino, Dios, estar siendo un agente, Señor, de tu reino, de tu espíritu. Oh, Señor, gracias por esta iglesia. Gracias porque en esta iglesia, Señor, se ha cumplido y se cumplirá tu propósito, porque tú eres fiel, Señor. Pero ayúdanos a nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, somos débiles, somos frágiles. Todos nosotros hemos tenido y tenemos una naturaleza todavía caída, Señor, donde muchas veces vamos a tener impulsos nocivos, malos, Señor. Que podamos morir a ellos, Señor. Que podamos madurar,
que podamos ser hombres y mujeres creyentes más maduros, Señor, en la fe, Padre, que ponen los principios de tu palabra por encima de sus deseos y ambiciones. Te lo pedimos, Padre bueno. Te damos las gracias. Amén. Abracémonos, hermanos. Sí, abracémonos. Comprometámonos, hermanos, con el Señor y con su iglesia a guardar la unidad del Espíritu. Amén. Dios me los bendiga. Mucho más.